¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches a todos. Intégrate Red les presenta Conectados con Charlie. Bueno, mi nombre es Charlie y estaré en esta oportunidad realizando una entrevista a un invitado muy especial. Él es Omar Cano, quien es actual presidente de la Red UDP. Así que, Omar, sé bienvenido a esta entrevista el día de hoy. ¿Qué tal, Charlie? ¿Qué tal, chicos? Muy buenas noches. Es un gusto estar aquí con ustedes y pues nada, compartir este espacio contigo va a ser muy agradable. Espero que las preguntas sean suavecitas, aunque si deseas sabes que podemos compartir todo por el crecimiento de la red. Bien, excelente. Bueno, en realidad es una gran propuesta porque es importante conocer a todas las demás personas que forman parte. Y bueno, creo que lo fundamental es saber de qué universidad tú eres. Sí, yo soy de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. ¿Y por qué decidiste estudiar ahí en San Marcos, por ejemplo? Bueno, cuando colegio, incluso en mi último año de colegio, 2012, tuve algunos profesores que recomendaban la carrera y la universidad. De hecho, soy bachiller en ingeniería industrial y como parte, digamos, de mi perfil se orientaba más a esto, sumé que mi carrera en universidad, bueno, tenía mucho reconocimiento, así de ahí un poco más. Me gustó San Marcos, más allá de tener una facultad de ingeniería industrial, tiene todo un mundo. Así que postulé, ingresé y finalmente ya culminé mi carrera con mucho éxito. Wow, ¿y por qué decidiste estudiar la carrera en industrial? ¿Por qué no otro tipo de ingeniería? Claro, yo justamente indagué, como te comentaba, entendí ¿Ya? en qué consistía, entendí el techo que era tan alto, o sea, hay un mundo de posibilidades para los ingenieros industriales. Entendí todo lo que me haría para mí poder aprender esos conceptos y me gustó. Soy una persona multifacética, me gustan diferentes tipos de cosas y se adaptaba muy bien esa carrera para mí. Imagino que como ya es presidente Sagasti estarás muy orgulloso de que sea otro industrial ahorita presidente. Estoy con todas las ganas de poder ser el siguiente incluso, así que fantástico que yo así con todo esto. Bueno, a mí justamente sí me interesan mucho, me caen muy bien los industriales. Juro que me hubiera gustado estudiar la carrera industrial. Sin embargo, quisiera hacerte alguna consulta con respecto a esta carrera y haciendo quizá un match con Sagasti, ¿no? O sea, ¿cuál crees que es la ventaja que tendría Sagasti al ser un industrial, al asumir, digamos, un cargo Bueno, como la presidencia? por supuesto, la ventaja que yo encuentro principal, y esto lo he vivido ya en este corto tiempo y conversando con gente mucho más experimentada, es la versatilidad que te da estudiar esta carrera. Conoces un poco, si bien no hay esa profundidad de la que muchos hablan, pero al conocer de todo un poco y sumado con una habilidad desarrollada, la experiencia, puedes entender y comunicarte de la mejor forma con diferentes perfiles, diferentes profesionales, cosa que tal vez no se da en otros campos porque son un poco más específicos, un poco más cerrados, ¿no? Así que yo creo que el presidente Sagasti va a tener ese desenvolvimiento y ese manejo para poder comunicarse desde un, digamos, comunicador, un administrador, un empresario, eh, las personas de finanzas en general, con cualquier tipo de perfil y lo va a hacer de la mejor forma. Bien, excelente, me parece eso muy bueno, ¿no? Pero en mi caso yo me imaginaba que quizás, no sé, pues sería su Chicago, sería su Pareto, no sé, aplicaría, digamos, controles de calidad, no lo sé, me imagino, ¿no? Que es lo que a mí me llama mucho la atención con respecto a industriales, ¿no? No, sin duda, todos estos conceptos, estas herramientas, estas técnicas, yo creo que cualquier industrial lo utiliza, no solamente en el campo laboral, ¿no? O sea, en su vida diaria, analiza de otra forma su propio actuar, así que es un valor agregado también, ¿no? Claro. Excelente. Bueno, y en este caso, ¿cómo es que tú empiezas a formar parte de la red UDP? ¿A qué sección estudiantil tú perteneces? Mira, te cuento, yo el 2016 ingresé a que en su momento se llamaba CEIPRO San Marcos. Ingresé y esto es muy interesante porque en ese momento yo estaba en mi tercer año de universidad, no conocía muchos de los grupos. San Marcos es grandota, es bastante grande y tiene un montón de grupos, pero justamente había un grupo, esta organización, CEIPRO San Marcos, que estaba mucho más metida en la Facultad Industrial. Así que un amigo me invita, me dice, mira, hay una convocatoria quizá un tanto de referidos, simplemente de contactos de nosotros, y yo asisto.
asisto y como jugando me gustó, me pareció muy interesante la propuesta. De hecho, en esta convocatoria yo conocí a Intégrate Red, pues transmitieron un video de un paseo que fue una locura. Y yo dije, no, yo quiero ir, yo quiero ser parte de esto, ¿no? Así que empecé el 2016, el 2017, digamos que conocí un poquito más ya, me metí más de lleno. Y el 2018 fui presidente, seguí Pro San Marcos, incluso fui quien lideró el cambio, pues ahora muchas secciones han cambiado de nombre, en su momento cambió a Proyecto San Marcos, y al ser presidente de una sección estudiantil, te involucras más con las otras secciones, vas a las asambleas, conoces a los otros presidentes, y fue ahí donde conocí a la red, a la RUDP en su máximo esplendor. Pude intercambiar conocimientos, experiencias, pude conocer y asistir a otras universidades, eventos en general. Y bueno, seguí ese camino hasta poder ser presidente ese año justamente, ¿no? Bien, acá me parecería algo muy interesante que tú dices que fuiste presidente de tu sección, ¿cierto? Así es. Bueno, aquí yo quisiera saber algo muy importante, es digamos, qué experiencia fue para ti el ser presidente. O sea, ¿cambió en ti en algo? ¿Te dio cierta ventaja? ¿Qué es lo que has aprendido? Digamos, ¿qué retos fue los que tuviste? Porque también dices que tú has liderado el cambio. Yo creo que eso también me gustaría, que sería un tema muy interesante a poder discutir, ¿no? ¿Cómo fue que también tú has liderado este cambio, ¿no? O hasta cómo la propia carrera que has estudiado te ha ayudado también a haber sobrellevado este cambio, ¿no? No sé qué aplicaste a un modelo de, digamos, de gestión del cambio, aplicaste algunas herramientas, etcétera. Sí, sí, por supuesto. Mira, te cuento que antes de incluso postular, yo tuve una experiencia como parte de mi universidad. Tuve la suerte y la oportunidad de viajar a Harvard a realizar una pasantía presencial de 2 semanas en innovación y liderazgo. Entonces yo cuando volví con todas las ganas de poder liderar una organización y aplicar mucho de lo que había aprendido y a la vez poder generar algunos resultados importantes. Entonces, como yo ya era parte de CDI Pro San Marcos en ese entonces, bueno, con mucho gusto postulé, logré ganar las elecciones, ser presidente, y las circunstancias en ese momento de la sección no eran las mejores, pero había mucha oportunidad porque había mucho talento. Entonces, yo apoyándome en ese talento de personas que sabían un montón, pude finalmente generar todo un plan interesante, acomodar, digamos, estructuralmente la organización, tener áreas o gerencias definidas. Dividimos estas gerencias en áreas, toda una estructura mucho más completa, más ramificada. Pasamos de tener entre 25 a 30 miembros activos a un grueso de 110, 120 personas de diferentes facultades, o sea, totalmente versátil. Ya rompimos el paradigma de que solo era industrial. Hicimos una serie de proyectos, un portafolio de proyectos bastante extenso. El que más recuerdo incluso fue un programa de 10 proyectos orientados a ODS. En paralelo, en un rango de 3 meses, hicimos 10 proyectos, moviendo a prácticamente toda la sección. Hicimos un proyectazo al final ya para cerrar todo el de Navidad, pero fue magnífico. Y dejamos, como decía, una nueva marca, Proyecto San Marcos, una marca ya instaurada, lo cual también era sumamente difícil porque hay todo un tema detrás para cambiar esa marca, ¿no? La identificación, el reconocimiento y demás. Así que sí, yo creo que fue bastante bueno. La carrera, de hecho, me sirvió un montón porque, justo como lo digo, ¿no? Te da esa versatilidad de poder comunicarte con diferentes tipos de personas y perfiles y poder hablar el lenguaje el común que ellos hablan y a la vez transmitirle un mensaje y poder consensuar, tener claro lo que tú quieres y lo que ellos quieren para poder llegar a puntos de negociación mutuo y seguir avanzando. Así que sí, fue increíble. Es por eso también que al yo notar que podía hacer un cambio a nivel de mi sección, postulé ya para hacer un cambio a nivel más macro, a nivel red, y justamente en eso estamos, ¿no? Este año. Bien, mira, muy interesante, ¿no? ¿Y qué tal fue la experiencia cuando tú viajaste, por ejemplo, allá a Harvard? No, ¿Te sorprendieron de que fueras peruano? ¿Te dijeron algo? ¿Escuchaste algo de los peruanos? ¿Cómo te percibían como peruano? ¿Qué, veías alguna diferencia, digamos, a nivel cultural? ¿Qué podrías decir de esa experiencia que creo que es sumamente fundamental? Bueno, esa experiencia fue
extraordinaria, o sea, sin precedentes, sin duda alguna la mejor experiencia que he tenido hasta ahora, en toda mi vida. Fuimos un grupo en realidad de 48 personas. Los primeros puestos de cada carrera en San Marcos eran premiados para ir y estábamos siempre en grupo, ¿no? Los cambios culturales, este choque cultural fue increíble. O sea, tú veías las calles súper limpias. Estaba yo en Boston, calles limpias. Cuando tú querías cruzar una calle, los carros se detenían, no tenías que hacer ningún gesto. O sea, automáticamente veían que tú querías, tenías la intención, se detenían y listo. La gente muy respetuosa, te cedía el paso en las calles. Todo era un lugar muy tranquilo en el que tú podías desenvolverte muy bien. En cuanto al tema de peruanos, sí, claro, nos veían como, oye, mira, alguien que no es de aquí, ¿no? Y bacán, pues, porque éramos exóticos de alguna manera. Pero muy entretenido, teníamos clases y a la vez visitas a lugares históricos, ya sean museos. Por ejemplo, el que recuerdo fue un centro de investigación del MIT, en donde desarrollaban innovaciones y habían unos robots, unas máquinas, unas bicicletas en desarrollo y demás. Fue alucinante, ¿no? Pero por otro lado también nos dejaban libertad porque solo estudiábamos hasta las 4 y de ahí en adelante podíamos salir a pasear, a comprar cosas, a comer. Recuerdo haber comido algunos platos típicos de África, de Europa, de mismo lugar también, solo por el hecho de que quizá aquí no lo iba a poder hacer, ¿no? Así que sin duda fue increíble y cuando volvía el chip era totalmente diferente. Ya quería hacer cosas más grandes. Incluso fue alucinante porque ni bien llegué ya a la carrera como que me quedaba un poco corta, decía no, quiero salir a hacer mucho más, quiero expandir mi networking y así fue, así viene siendo y me ha gustado mucho. En este caso, ¿tú estudiaron solamente los peruanos o estudiaron con otras personas? Mira, éramos un grupo de 48 que estábamos en como en un aula en específico con profesores de Harvard y del MIT. Sin embargo, en ocasiones íbamos a aulas de también estudiantes de Harvard y vimos cómo ellos interactuaban o incluso nos daban clases como allá las enseñan, ¿no? Con su propia metodología educativa. ¿Y viste diferencias, me refiero en el tema de idiosincrasia? ¿Tuvieron algunas limitaciones con respecto a idiosincrasia? ¿Tuvieron algún choque? ¿Algo no sé, se dieron cuenta y decir, oye, pero así no es el modo de cómo se hacen las cosas en Perú? ¿O cómo hacen el modo, a ellos lo hacen, etcétera? O sea, ¿hubo alguna cuestión ahí que te llamó la atención? Claro, o sea, esto fue un poco más sencillo para nosotros porque antes de partir a este viaje nos dieron clases de etiqueta, nos dieron clases de protocolos internacionales y, no sé, algunas cosas más recuerdo, ¿no? Como para estar preparados a este choque. Entonces nosotros ya sabíamos, nos explicaron que ahí usan el tren como transporte público, nos brindaban todas las comodidades, estábamos alojados en un hotel, así que si bien es cierto el choque no dejó de ser impactante, porque aquí no se vive de esa forma, sí pudimos manejarlo porque ya lo conocíamos. Además que yo considero que justo éramos personas con bastante criterio para saber que en ese lugar no podíamos hacer ciertas cosas. Teníamos que tener cuidado, ser respetuosos también. Es un poquito complicado cuando tal vez aquí te acostumbran a no sé, pues a buscar ser el más vivo o estar siempre alerta. En cambio ya era estar tranquilo, pórtate bien, respeta, y si hay cosas que no sabemos, contábamos, ¿no? ¿Y el inglés? ¿Cómo hiciste con el inglés? ¿Tú ya manejas el inglés? Mira, yo manejo inglés, en su momento lo manejaba a un nivel intermedio. Sin embargo, las clases que nos impartían eran con traductores. Había un grupo de personas atrás que la traducían y teníamos un aparato para poder escuchar la traducción. Pero cuando salíamos a pasear no había traductores. Entonces, bueno, yo me juntaba con gente que hablaba inglés, ¿no? Para las compras, para todo. Aunque sí podía defenderme ocasionalmente, no voy a mentir, pero ahí, ¿no? Hay muchos peruanos, bueno, no peruanos, gente que habla español, entonces no era tan difícil, sí se manejaba bien. Ya, claro, porque yo me recuerdo también que yo viajé a Las Vegas, ¿no? Gané un concurso aquí y ahí el tema del lenguaje era horrible, ¿no? Querías comunicarte con las personas, especialmente si tienes temas que te interesan. La cuestión es cómo vas a preguntar, cómo vas a responder, ¿no? Y no saber tanto el tema del inglés no te queda corto. Claro. Bueno, creo que esa es una cuestión sumamente interesante, ¿no? Acá, por ejemplo,
Ahora, actualmente, ¿cuál es tu relación con la RUDP? Actualmente soy presidente de la RUDP. Sí, justo termino mi gestión el 3 de enero del 2021. Ya falta poquito. Wow. ¿Y cómo te sientes con todo esto? ¿Cómo te tomó la pandemia? ¿Qué fue? ¿Cómo ha sido esto para ti como presidente con el tema de la pandemia? ¿Cómo fue que lo asumiste? ¿Cómo fue que lo tomaste, lo desarrollaste, lo llevaste a cabo? ¿Qué, qué ventajas encontraste en la experiencia que tú ya tenías? ¿Y qué desventajas quizás hasta podrías haber encontrado? Chicos, ¿cómo están? Los saluda Carlos Tuesta, presidente de CI Proux. En esta oportunidad vengo a comentarles sobre el proyecto Sonrisas Navideñas, que tiene por objetivo llevar donaciones a varias familias que residen en el asentamiento humano Ticlio Chico, ubicado en Villa María del Triunfo. Pueden apoyar donando víveres, juguetes y ropa que se encuentre en buen estado. Nosotros estamos recibiendo las donaciones de lunes a domingo, el horario previa coordinación. Los principales puntos de acopio son las estaciones de Metropolitano, Megaplaza, Plaza Norte, Municipalidad de Lima, Municipalidad de Los Olivos, sede local central de la Universidad Católica Sede Sapiense. También pueden donar al número de cuenta YAPE 944-239-723. Así que invitamos a cada uno de ustedes a que se anime a donar, chicos. Juntos sacaremos muchísimas sonrisas a todas estas familias. Muchísimas gracias al equipo de Intégrate Red por el espacio. Conmigo hasta una próxima. Bueno, en realidad cambiaron todos los planes que teníamos, ¿no? Radicalmente. Yo auguraba un año lleno de viajes, con contacto más humano con cada sección, porque me parece que era una de las principales cualidades que yo demostraba al postular, poder tener ese contacto humano con la gente. Sin embargo, pudimos adaptarnos. A pesar de todo, desarrollamos una serie de proyectos también, hicimos algunos cambios estructurales importantes, y la principal ventaja que yo encuentro es la comunicación que se puede dar en cualquier momento. Hemos desarrollado esto de poder reunirnos en cualquier momento, de las llamadas, videollamadas. Es menos humano, pero es mucho más rápido, ya que sin estar lejos, en el propio Lima, hay muchas universidades, pero en puntos muy distantes. Entonces quizá eso hubiera complicado más. Pero bueno, igual yo me quedé con este sinsabor un poco de disfrutar más este tema humano, ¿no? De compartir, de intercambiar ideas, pero estando en el mismo espacio, de todo lo que significa ser parte de una organización juvenil, que finalmente no solamente es desarrollar actividades, proyectos o trabajos, sino que es divertirte con el grupo de personas que trabajas. Pero nada, ha sido muy, muy bonito. Yo creo que le hemos sabido dar vuelta a toda esta situación y estamos cerrando muy bien este año. Bien, excelente. Y, por ejemplo, ¿con qué certificaciones gestión de proyectos cuentas? ¿O qué certificaciones, por ejemplo, cuentas ahorita en la actualidad? Yo cuento a nivel de gestión de proyectos quizá un tanto tradicional, con el PMP. He obtenido el PMP este año. Tenía ya CAPM también, que está vigente. Además de ello, pude obtener ya hace unos años las de Scrum, de Certiprop, Scrum Master, Product Owner y los fundamentos. Yo creo que esas son las principales a nivel de gestión de proyectos, tanto agilidad. De momento ya no he querido involucrarme un poco más en certificaciones, sino ya ir a la práctica. Entonces, posiblemente el otro año ya vaya a las siguientes que hay también, ¿no? Que tienen un poquito mayor incluso de exigencia. He estado ahí analizando un poquito. Pero eso de momento me ha servido un montón. De hecho, me ha servido un montón para conseguir algunos trabajos, para poder compartir también con jóvenes que les gustaría involucrarse más en este mundo. ¿Estás trabajando ahorita? ¿Ahorita creo que estás trabajando ahorita? Sí, por supuesto. ¿De qué estás trabajando ahorita? Ahorita estoy como analista de inteligencia de negocios. Ya. Digamos, es un poco más orientado a la parte comercial de la empresa. Sin embargo, esos conceptos de gestión de proyectos son tan transversales que los aplico. Estamos ahorita en algunos proyectos también y bacán. Antes de ello yo lo aplicaba ya mucho más directo, como consultor de proyectos, realizando consultoría en empresas, siendo asignado. Pero nada, me encanta este mundo y con lo transversal y versátil que es, se adapta a todo. Sí, claro, justamente eso está viendo, que como tú dices, tienes el PMP, ¿no? Creo que ahí eso es
algo fundamental, ¿no? ¿Cuál crees que es digamos, tu ventaja de tener un PMP? ¿Cuál es la ventaja de tener un PMP? ¿O cuáles serían, ahora me estoy imaginando, las competencias necesarias o capacidades, habilidades que tiene que tener una persona con un PMP? Mira, una de las ventajas es que este PMP es a nivel internacional, es reconocido en cualquier parte del mundo, entonces yo apuntando a poder seguir desarrollándome profesionalmente en otros lugares, me va a servir sin duda, ¿no? Es una evidencia real de algo que he estado haciendo por muchos años y que va a tener esa validez. Por otro lado, ¿qué cualidades se necesitarían para obtener el PMP? ¿Me indicas? Claro, o sea, ¿cuáles serían las ventajas? O sea, ¿qué habilidades tú requieres para hacer un PMP, no? Porque yo entiendo que con tu CPM tienes conocimientos, digamos, generales, ¿no? de gestión de proyectos, pero ya cuando eres un PMP ya tienes que tener cierta experiencia, cierta habilidad, ciertas capacidades, ¿no? Entonces, ¿qué habilidades, qué competencias tendrías que tener para, por ejemplo, ser un buen PMP? Cumpliendo Sueños en Huancavelica. Es una fundación que busca brindar apoyo social a diversas comunidades mediante proyectos sociales para generar oportunidades de desarrollo que permitan mejorar la calidad de vida de manera sostenible. Proyectos para el 2021. Habilitar una sala de cómputo. Habilitar una biblioteca. Habilitar una plataforma de estudios online para la preparación para estudios superiores. Habilitar un comedor popular. Habilitar un vivero. Claro. Bueno, yo creo que lo principal aquí, y es parte de los requisitos que te solicita el PMI, es la experiencia, ¿no? Los años de experiencia liderando proyectos o siendo parte de proyectos. Entonces, una de las principales cualidades, digamos, o competencias que necesitas para esto es el tema del liderazgo. Sin duda alguna, esto es lo que marca, yo creo que la diferencia a la hora de gestionar un proyecto, porque puedes tener un montón de conocimientos, puedes incluso conocer en gran parte el sector, el rubro en el que estás en determinado proyecto, pero si no llegas a las personas, no logras transmitir el mensaje, la idea, incluso influenciar en ellas de alguna forma para que puedan desarrollar todo el trabajo, eso no avanza. Tú te topas en un proyecto con diferentes perfiles, incluso es mucho más complicado cuando ya sales a la vida real y ya no es una organización juvenil. Hay personas que han trabajado tanto tiempo en determinadas actividades y no es tan sencillo venir a cambiarles el juego, ¿no? Entonces, ¿cómo logras eso? ¿Cómo transmites un mensaje? Yo creo que es lo principal para sacar un proyecto adelante y es lo que te valida en gran parte estos años de experiencia para poder ser PMP. Entonces, cuando tú ya llegas a rendir el examen teniendo esa experiencia de diferentes proyectos en diferentes empresas y realidades, tú no solamente te acuerdas lo que leíste en un libro, sino que recuerdas claramente cómo fue la experiencia en el lugar específico. Y dices, ah, mira, yo apliqué justamente eso y funcionó. Y es la respuesta. Así que me pareció una experiencia muy buena de rendir ese examen, más allá de las horas, de la cantidad de horas, pero sí, fue genial porque me hizo recordar cada una de las experiencias vividas y me hizo dar cuenta que, pucha, es valioso todo lo que uno va aprendiendo en el camino, ¿no? Bien, excelente. Bueno, aquí tenemos unas preguntas que son como, por ejemplo, ¿qué proyectos has liderado en tu sección? Creo que ya nos comentaste, creo, al respecto. Y también sobre un logro sobresaliente que nos puedas contar. Creo que también ya nos has comentado, pero fuera de esto, ¿hay otros proyectos que tú hayas liderado en tu sección? Sí, el primer proyecto que yo lideré y que de hecho fue el que me enganchó mucho más a mi sección fue una conferencia. Yo recién empezaba, digamos, con algunos meses en mi sección y decidí liderar un proyecto pequeño, un proyecto educativo, una conferencia de liderazgo. Me gustó por el equipo que se formó. Era un equipo muy, muy bien estructurado, muy bien compenetrado, pero a su vez me gustó los resultados que obtuvimos. Quizás si no hubieran sido los resultados que esperábamos, el ánimo hubiera decaído, pero por el contrario, ¿no? Fue genial. Llegamos a 300 personas en una conferencia que esperábamos llegar a lo mucho a 100. Creo que las estrategias de marketing fueron muy buenas. Y en cuanto a la inversión realizada, como resultado obtuvimos un retorno de cerca del 200%. Ponte, no invertimos 100 y tuvimos como 300 en proporción. Así que en todo sentido fue genial. Fue el primer proyecto que tuve, me enganché mucho más en mi sección y ahí ya postulé a ser presidente.
Y como presidente incluso también lideré, lo que te comentaba, ¿no? Un programa de ODS de 10 proyectos. Esto ya con un equipo mucho más grande, pero sí, yo decía, ya no quiero hacer proyectos, ahora quiero hacer gestión, liderar como presidente, y cada vez que había una oportunidad yo la cedía. Daba ciertas pautas, y es lo que hago ahora como presidente de la RUDP. Yo inicio muchas veces las ideas, construyo gran parte de la pauta, pero luego lo comparto para que otros puedan vivir esa experiencia de liderar algún proyecto, y estoy ahí haciendo un seguimiento, ¿no? Claro. Bien, ¿qué otros logros también sobresalientes tú nos puedas contar a lo largo de tu vida profesional, de formar parte de la RUDP? Mira, con logro, digamos, profesional y tanto académico, yo pude culminar y egresar mi carrera como primer puesto. Bueno, de hecho lo mantuve desde el inicio, por eso también obtuve este reconocimiento de ir a la Universidad de Harvard. Además de ello, bueno, los logros de poder ser presidente de mi sección, presidente de la red, digamos que fueron los principales en estos aspectos. A nivel ya un poco más, digamos, en el nivel de trabajos, yo creo que he logrado reconocimientos ya un poco más internos, liderar algunos proyectos, algunas mejoras. Ahorita estoy justo asignado para un proyecto importante en el lugar donde trabajo, es una empresa transnacional. Vamos a implementar un CRM. Entonces, en ese sentido yo creo que me ha ido bastante bien. He logrado también muchas certificaciones, un diplomado que acabo de terminar en sistemas integrados de gestión. Así que me va bastante bien en ese sentido. He dejado un poco de competir, ¿sí? Si bien es cierto, yo competía mucho cuando era niño, adolescente. Competía en temas, por ejemplo, de ajedrez, de matemáticas, química, física. Era bastante competitivo, pero le perdí un tanto el gustito en la competencia. Y le agarré mucho más gusto a hacer gestión, a liderar, a mover equipos, a transmitir ideas y que podamos ver los resultados a mediano y largo plazo. Genial, mira, qué interesante. Claro, justamente tú dices que has estado manteniéndote en primer puesto a lo largo de toda tu carrera, ¿no? Entonces significa que has sido así un chico bien aplicado, bien estudioso, mira, qué bueno, ¿no? De verdad, muy interesante. ¿Tú crees que, a ver, tienes alguna anécdota que hayas vivido en tu sección? ¿Puedes contarnos alguna anécdota, algunas anécdotas que tengas, por ejemplo, de todo esto que tú has estado realizando? Claro que sí, claro que sí. O sea, tengo un montón, de hecho, pero la que más me marcó y fue el punto en el que ya dije, ahora sí, definitivamente postulo y quiero ser presidente, fue el proyecto de Navidad del 2017. Y este proyecto de Navidad lo llevamos a cabo en un asentamiento humano en Caraballo. fue alucinante de inicio a fin. Desde temprano ir a un punto a abordar el bus, todos juntos, ya ultimando detalles. Llegamos a Caraballo, una zona un tanto desértica donde era, y teníamos que de alguna manera escalar un pequeño cerro para llegar a una canchita deportiva, una losa deportiva, y llevar todos los materiales que teníamos en ese momento, instalar todo, armar todo, y en ese momento dijimos, oye, no hay nadie, está un poco vacío. Pasó un rato y fue una avalancha de gente que ¡guau!, llenó toda la canchita, hicimos el espectáculo, repartimos los regalos, interactuamos mucho con los niños, con las madres. Fue muy hermoso, esa experiencia fue sensacional sin duda, pero ahí no acaba. O sea, más allá del proyecto en sí, la ejecución fue genial. Nos faltaron, creo que algunos regalos, porque ya pasa que a veces tú vas a una zona y de las zonas aledañas empiezan a venir en manada y como que tratan de aprovechar la oportunidad. Pero bueno, repartimos todo, teníamos un bus para volver, un bus que justamente habíamos gestionado con la universidad, y al retorno todos estábamos muy cansados, horas y horas de estar ahí trabajando, pero fue alucinante que empezaron a poner música. Entonces en el mismo bus todos cantando, todos bailando, haciendo estos jueguitos de da una palabra y por grupos quién canta, toda la trayectoria y riéndonos, y yo creo que eso fue lo mejor, ¿no? Lo mejor que pudo pasar fue la post ejecución de ese proyecto. Fue tan
genuino, tan espontáneo, todos éramos muy felices ahí. Llegamos a la marina, recuerdo, nos fuimos a cenar algo y se terminó el día. Sin duda lo hemos conversado después de lo que pasó y creo que para muchos fue una de las mejores experiencias vividas en conjunto, ¿no? Como colectivo. Wow, mira qué interesante. Bueno, acá me parecería muy interesante lo que tú estás comentando con tu carrera profesional, con todo lo que has hecho, todo lo que has aprendido, y creo que hay una pregunta que es de mucha importancia, ¿no? Para ti, ¿qué importancia tiene, por ejemplo, la gestión de proyectos en el ámbito de un profesional? Mira, para mí yo creo que es de las principales cosas que un profesional debe conocer. Quizá no a este detalle de meterte tanto tiempo, pero por lo menos los conceptos los debe conocer porque los proyectos están en todas partes. Todo, incluso nuestra vida podría ser catalogada como un proyecto y tenemos que continuar desarrollándolo. Pero si tal vez no conocemos algunos conceptos, no estamos familiarizados con algunas herramientas, se nos puede tornar un poco complicado, ¿no? Tanto en un ámbito personal como profesional. Así que me parece fundamental poder conocer al menos un poquito de qué se trata, cómo está la tendencia, digamos, en este rubro, e ir incluyéndolo en nuestro trabajo, en nuestra vida diaria, en proyectos propios que incluso queremos desarrollar, ya que sin duda mejora mucho la posibilidad de éxito. ¿Qué serían, para ti, cuáles serían esos conceptos básicos de gestión de proyectos que tendrías que saber, por ejemplo, ahora que lo mencionas? Claro, yo apuntaría a que puedan conocer qué es un proyecto en esencia y cómo diferenciarlo de otras cosas que hacemos, que a veces queremos también catalogarlas como proyecto, qué herramientas existen para gestionar proyectos, qué metodologías hay, por lo menos saber cuáles existen, qué marcos de trabajo, qué estándares existen y cómo las herramientas propias de cada uno de estos me puede ayudar, ¿no? Por ejemplo, sin ir tan lejos, qué es un alcance, por qué son importantes tener en cuenta los costos de mi proyecto, cómo debería manejar los tiempos, cuál es la relevancia que tienen las personas en un proyecto, cómo es que yo puedo resolver algunos conflictos propios de mi proyecto, cómo es que quizá conceptos incluso de agilidad podrían hacer que no solamente un proyecto, sino una gestión determinada que yo esté haciendo pueda ser mucho mejor. O cómo cambio la cultura, qué tan importante es la cultura, digamos, en un equipo que yo conformo y demás, ¿no? Esos son los principales conceptos que yo siempre tengo en cuenta, apuntando a dos cosas. Para mí, la gestión de proyectos y en realidad todo lo que hagamos debería apuntar a dos cosas. A tener resultados, o sea, los resultados que yo planteo, pero no solamente pensar en el punto final, sino en la experiencia vivida, digamos, todo el proceso. Satisfacernos mientras vamos avanzando hasta llegar al punto en el que obtenemos algo. Viéndolo así, me parece fundamental conocer mucho más de gestión de proyectos. Pero, por ejemplo, para ti, lo mínimo que tú tendrías que tener para hacer un proyecto, ¿qué sería? No sé, imagino tener tu proyecto charter, tu EDT, no sé, una matriz tal, no sé. Así para ser un poquito más específico, o sea, ¿qué sería lo mínimo, lo más esencial que tú requerirías dentro, digamos, de todo lo que se conoce como gestión de proyectos? Deberías tú tener, o sea, sí, o sea, para hacer un proyecto, lo más esencial que tú necesitarías, dentro de tu propia experiencia, ¿no? Mira, en ese sentido, más allá incluso de algún formato que pueda haber, yo creo que lo principal, porque son formatos, son herramientas que te pueden o no ayudar, yo creo que lo principal es tener un equipo que muera con tu idea, y bueno, ahí va la otra parte, ¿no? Tener una idea mucho más definida de lo que tú quieres lograr. Finalmente un proyecto lo que apunta es pasar de una situación A a una situación B que en la mayoría de casos es mejor. Entonces, si yo no tengo claro mi situación A, en dónde estoy, y no tengo claro a dónde quiero llegar, además de ello, no tengo claro con quiénes lo voy a hacer, para mí sería un problema. Yo creo que parto siempre de estos dos puntos. Luego, ya sí es importante aterrizar mucho mejor tu idea quizá en un project charter, en un documento cualquiera en el que tú puedas tener claro hacia dónde vas. Y como parte del camino puedes utilizar diferentes formatos, ¿no? Yo creo que eso pasa a un segundo plano. Lo principal para mí es tener una idea mucho más definida, y como digo, ¿no? Este camino de armar una estrategia del punto A al punto B y a tu equipo que te va a soportar, digamos, en este camino, que puede ser o no adverso. Dentro de tu experiencia de este tipo de gestión de proyectos,
¿cuáles han sido los retos que tú has visto? ¿Cuáles han sido las barreras que te han sido más difíciles, por ejemplo, sobrepasar? ¿Tienes alguna experiencia que nos puedas contar, alguna anécdota, por ejemplo? Sí, por supuesto. De hecho, esto se la cuento mucho. Es el factor humano. Sí, las personas de por sí son muy diferentes. Tienen, digamos, una formación, una vida muy diferente. Entonces, algo que me pasó en una de las primeras consultorías que yo hacía era esa resistencia al cambio. Y es natural porque uno se acostumbra, genera un hábito luego de un periodo de tiempo y no es tan sencillo cambiar esto, más allá de que tú puedas explicar que es mejor. Entonces, ¿cómo logras esto? Con algunas herramientas o técnicas justamente ya mucho más humanas. Conversaciones, temas post-office, fuera de lugar, mantener, digamos, una comunicación mucho más personal, incluso con las personas, no tanto técnico o especializado. Y poco a poco haciendo que ellas se den cuenta de que lo que tú estás planteando no es solamente porque tú lo quieres, sino que de verdad le va a ayudar, ¿no? Solo toma tiempo. Entonces yo recuerdo una experiencia en la que estábamos haciendo una mejora organizacional en algunas áreas y una de ellas tenía ciertas dificultades para poder justamente contar o, digamos, utilizar e incorporar estos conceptos, estos formatos. Y por más que incluso el gerente general se lo decía, la resistencia seguía. Nos decía como que ya, pero luego volvía lo mismo en el día a día. Así que yo empecé a tratar mucho más de cerca con esa persona. Le explicaba, mira, sigues teniendo estos problemas por estas razones. Porque ella se daba cuenta que tenía los mismos problemas y no mejoraba. Entonces, le dio una oportunidad a lo que yo le estaba diciendo porque ya había una confianza generada. Yo creo que esa es una de las cosas más importantes en proyectos, porque no siempre las condiciones con tu equipo van a ser las mejores, ¿no? Entonces, de esa forma, y a partir de ahí aprendí una gran lección, pero en la práctica. Siempre hay que tratar de llegar a las personas, hay que identificar incluso previamente cuáles son esas personas que tal vez no te brinden la oportunidad inicialmente, pero son clave para que el resultado final sea el esperado. Y se logró, hasta ahora a veces conversamos, me cuenta cómo va, y yo creo que y esa es otra parte ya de los proyectos. La experiencia vivida tiene que servirte para mejorar también personalmente. Más allá de que termine un proyecto, con el grupo con quien has trabajado, deberías mantener una conexión humana a futuro, ¿no? Generar lazos permanentes es lo más bonito y va un poco más ya con, digamos, la visión que tú tengas de tu vida. Así que eso es lo que podría compartirte por ahora, estimado Charlie. Bien. Bueno, creo que hasta aquí hemos agotado las preguntas que tenemos. Sin embargo, creo que me gustaría hacerte una pregunta sumamente fundamental. ¿Qué significa para ti ocupar ahorita el cargo de la presidencia de la RWT? Ya, claro. Esto es muy interesante, ¿no? Porque cuando postulé pensaba lo mismo que pienso ahora, quizá ya lo tenía bastante claro. Y más allá de que a mí me gusten mucho los proyectos, más allá de que me guste liderar y que por un lado sea una meta personal que yo pude trazarme en algún punto, no es solo eso, ¿no? Porque a veces pasa que uno se trata una meta personal, se la traza y dice, ok, yo voy a llegar a este punto, pero se ciega y lo ve como simplemente un deseo. En mi caso fue ya, digamos, llegó un punto de que yo amaba tanto esa organización y todo lo que significaba, que consideré que era fundamental yo poder liderarla pensando en resultados, ¿sí? Entonces, quizás hace algunos años hubiera pensado diferente en el que no, esto me va a ayudar a mí, pero no, por el contrario, yo siento que ese cargo significa poder ayudar a otros, ayudar a que la red se consolide, ayudar a que los miembros se capaciten, evolucionen, hagan proyectos. Si tienen alguna necesidad pueden contar conmigo para yo poder compartirles mis experiencias, y creo que es lo que he estado haciendo este año. Me ha servido mucho también para mejorar como persona, olvidarme mucho del yo y pensar en el nosotros, en el colectivo, y creo que lo voy a seguir haciendo hasta que acabe la gestión, más o menos fin de año. Yo sigo compartiendo todo lo que pueda surgir, todas las oportunidades. Ha despertado muchísimo más ese lado humano que me gusta seguir desarrollando. Bien, pero acá me gustaría quizá
profundizar un poquito más en qué es lo que te motiva a ti para ser un líder. ¿Qué es lo que te motiva? ¿Hay alguna experiencia tuya que haya motivado, algo que haya despertado esta necesidad en ti de liderar? ¿Qué es lo que, digamos, te motiva a ser un líder? Claro. Mira, una de las cosas que cambió, como te comentaba, toda mi perspectiva fue aquel viaje. Ahí yo Ya. pude conocer diferentes tipos de liderazgo y vivirlo, saber la importancia que tiene y cómo es catalogado en un lugar como tal. Sin embargo, al volver también, bueno, parte de esa experiencia y de lo que nos compartían y lo que continuaba aquí, nos hacía entender, la universidad nos metió mucho eso en la cabeza, que somos los llamados a liderar todo este cambio, ¿no? Sabemos que estamos viviendo diferentes tipos de crisis y, bueno, lo que a mí me mueve particularmente es eso, poder sacar adelante una realidad, mi comunidad, sin ir tan lejos, ¿no? Mi zona, mi distrito, mi ciudad, y es lo que he venido haciendo. A veces muchas personas no entienden por qué tanto tiempo destinado a voluntariado, a compartir, a reunirse, a transmitir, pero en ocasiones ya no tiene explicación porque estás tan metido, estás tan involucrado, ya como que lo tienes muy claro que tú quieres hacer un cambio real, liderando y conectando con personas, que simplemente lo haces, y eso me pasa, ¿no? Me encanta mucho el tema de poder cambiar positivamente diferentes realidades que no van bien. Entonces, yo siento que desde esa posición encontré la oportunidad de hacerlo, compartiendo, transmitiendo, generando, digamos, un cambio en el mindset de las personas para que ellos puedan transmitir a otros y generar justamente eso, ¿no? Una red, digamos, una pirámide en la que este mensaje se vaya transmitiendo generación tras generación y no solamente mejoremos como organización, que en realidad eso no serviría mucho si no pensamos en el contexto en el país. Bien, excelente, excelente, Omar. Bueno, creo que hasta aquí ha sido suficiente, creo que nos has dicho mucho sobre tu persona, definitivamente te felicito. No sabía que había sido primer puesto toda tu carrera, de verdad que eso es muy loable y creo que manifiesta, ¿no? También tus resultados, creo que esto es fundamental. Espero que por ahí en algún momento des los tips para ser un gran y un buen estudiante, definitivamente como tú. Y bueno, creo que hasta aquí es todo. Igual, buenas noches a cada una de las personas que nos han estado conectando, que han estado aquí viendo este video. Así que básicamente agradecerte, Omar, y quizá pedirte un consejo, quizá un mensaje que le quieras dar a todas las personas que recién quizás están ingresando a este mundo de gestión de proyectos, que están ingresando a la RUDP, o que hasta ni siquiera, o que están pensando estudiar, por ejemplo, en la universidad, ¿no? Que están buscando un rumbo, etcétera. ¿Qué nos podrías tú decir como digamos, como finalización de esta entrevista? Claro, mira, la situación yo sé que a nivel país y en cada uno de los rincones es bastante complicada, es una situación muy adversa. Y bueno, independientemente de si son parte de alguna sección estudiantil, de la red, yo invito a todos los jóvenes, adolescentes, niños en general, toda la sociedad a que pueda de alguna forma involucrarse más en todo esto. Hay muchas necesidades que se vienen pasando. Como RUDP principalmente nos enfocamos a poder cambiar estas problemáticas, convertirlas en mejoras, pero no necesariamente siendo parte de esto podemos cambiar algunas cosas o podemos mejorarlas, ¿no? Así que involúcrense activamente, participen, alcen su voz, sean parte del cambio y dejemos solamente de ser espectadores o de criticar, sino de sumar. Yo creo que hay mucho talento aquí en Perú, en Lima, en provincias, hay muchas personas con muchas cualidades y si invirtieran un poco de su tiempo en mejorar estas situaciones, yo creo que podríamos salir adelante sin ningún problema. Ese es el mensaje que quiero compartirles. Anímense. Y por último, seguramente esta va a ser una de las últimas entrevistas, uno de los últimos momentos en el que yo pueda compartir como presidente, pero sin duda pueden contar conmigo cuando gusten, siempre dispuesto a apoyar a cada uno de ustedes. Muchas gracias. Bien, Omar, muchas gracias. Bueno, esto fue todo. Estoy conectado con Charlie, ya saben. Este es un proyecto que hemos hecho con la RUDP.
Y vamos a estar igualmente entrevistando a más personas que consideramos son sumamente importantes y claves en la organización. Así que los esperamos la próxima y muy buenas noches. Chao. Chao. Hoy no sabía que era el primer puesto. Está bien, mano. ¿Cuál es el secreto? Yo tampoco sabía. Sí, yo tampoco sabía. Escucha, no duermes Ahora todo el mundo nada. se enterando. Está bien. Vivir Está bien. dormido, ese es el secreto. No, pero bueno, hay unas estrategias, ¿ya? Honestamente, que apliqué desde el inicio. ¿Cuál era? Bueno, saqué ventaja el primer ciclo y a partir de ahí todo lo demás fue cayendo, pero en conjunto no. Y me juntaba con gente que sabía un montón. No tengas flaca los primeros ciclos o pareja y come bien, nada más.